es alabar, adorar y honrar al único Rey de Reyes, al único Señor de Señores, al único que te da la salvación, al único Dios verdadero, al único que te ama infinitamente y que tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y bueno, en esta hermosa reunión doy gracias a todos los que están participando, a los meseros, a los que están en cocina, a la señora que se encarga de este lugar, a todos los que vienen por primera vez. ¿Cuántos vienen por primera vez? Si pueden levantar su mano, que vengan por primera vez a una reunión, que Dios los bendiga. ¿Cuántos les pueden decir Dios te bendiga? Bienvenidos, que es un gozo, es un privilegio tenerles aquí para que compartamos juntos las grandes y buenas noticias de parte del Señor Jesucristo. Y bueno, en estas fechas, y ustedes verán todo lo que hemos organizado, pues tiene dos fines. Por un lado, el poder recordar lo que a nuestro país confiere, que es algo muy importante, ya que ustedes lo saben, lo escucharon, el famoso grito el 15 al 16 de septiembre, donde se gritó a los cuatro vientos que vivan vivas a los héroes que nos dieron patria y nos dieron libertad. Y eso todo es algo maravilloso. Se festeja el día 16 de septiembre porque es el inicio del movimiento de independencia de la nación en la cual ahora vivimos y que duró algo más allá de 11 años. Digo más allá de 11 años porque fue hasta 1821, el 24 de febrero de ese año, en que se firma el Plan de Iguala entre Iturbide y Guerrero, en donde estaban estipuladas todas las cláusulas o articulado donde se hacía independiente México de España. Esto no fue tan reconocido, así que se tuvo que hacer el 24 de agosto del mismo año de 1821 en una ciudad muy amada por nosotros, que es Córdoba, Veracruz, allá en el Palacio o lugar de Ceballos, que ustedes conocen allá los cordobeses, y que bueno, ahí se firmó precisamente los tratados de Córdoba, en donde era prácticamente lo mismo que el Plan de Iguala, pero con el anexo de parte de Iturbide que un mexicano podía ocupar la monarquía. Así que todo este movimiento se dio hasta llegado el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante porque significaban las tres garantías, los tres colores de nuestra bandera, que en ese entonces significaban una sola religión, independencia e igualdad. Así que entra Iturbide a la Ciudad de México con todo su ejército y el 28 de septiembre de 1821 se firma el Acta de la Independencia, donde se declara a México como una nación independiente. Esto no fue reconocido inmediatamente por España hasta el año de 1836. Se forma un consejo, empieza Iturbide como regente, se desconoce todo ese movimiento, él mismo se convierte en el primer monarca del país, el primer imperio mexicano, el cual dura aproximadamente 9 meses, vuelve a ser parte de la gobernatura bajo un consejo, y el 2 de octubre de 1824 empieza Guadalupe Victoria siendo el primer presidente de este hermoso país que todos amamos y que se llama México. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Somos mexicanos y esto es un honor, esto es un orgullo. ¡Aleluya! Así que todo cuesta, costó muchos años. Vino a España, conquistó México, fueron 300 años de esclavitud. La misma Acta de Independencia lo relata. Sería bueno que se metieran por ahí a un libro o al internet, porque es muy interesante lo que redacta ahí. Como México estaba sojuzgado bajo ese país, no tenía libertad para nada, y bueno, viene a darse todo ese movimiento de independencia. Pero ábreme por favor. Y este movimiento, bueno, hasta el día de hoy, decimos que somos un país independiente, un país libre. Independiente de esa nación, independiente de todas las naciones, tenemos un mismo gobierno bajo el cual nos regimos y una independencia. Libertad es algo que todos anhelamos, que todos los seres humanos anhelamos. Pero también debemos de saber de una libertad mucho más importante. Una libertad que no es de naciones, no es de fronteras, no es de bienes materiales. Es la libertad en tu interior de algo a lo cual el hombre se esclaviza. Y esta historia comienza desde hace muchos años.
aproximadamente desde hace 6,000 años en que es creado el hombre, pero el hombre peca. En el mismísimo huerto del Edén, en el paraíso, el hombre peca y al pecar queda destituido de la gloria de Dios. Hay una separación con Dios y entonces, si ustedes preguntaban, el movimiento de independencia de México, ¿cuándo se inició? Bueno, todos sabemos que oficialmente el 16 de septiembre de 1810. Pero el movimiento de independencia, de libertad para el corazón de los seres humanos, se inició hace aproximadamente 6,000 años. Y fue un grito que se escuchó en todo el universo. Fue una voz que se escuchó en todo el universo. Dios mismo estaba diciendo y declarando y decretando que el hombre iba a ser libre, pero bajo armas espirituales, no bajo armas carnales, sino bajo armas espirituales. Y lo tiene usted por escrito en la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 13, en el versículo 15, donde dijo Dios: pondré enemistad entre tu simiente, hablándole al causante de la desobediencia del hombre, que es Satanás. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de mujer. Esta, la simiente de mujer, te va a aplastar la cabeza. Tú le vas a morder el calcañar. El Señor está diciendo la forma en que el hombre podría volver a ser libre bajo un solo acto, bajo un solo hecho y a través de una sola persona. No fue inmediatamente. Tuvieron que pasar aproximadamente 4,000 años. Dios tuvo que usar a muchos hombres y a muchas mujeres. Instituyó todo un acto simbólico para el perdón de los pecados de la humanidad a través del sacrificio en el templo de un cordero, y llevado a cabo todo este acto religioso por medio de un sacerdote. Pero no se encontraba al hombre que podría pagar por los pecados de toda la humanidad. Porque si por un hombre había entrado el pecado a la humanidad, por un hombre tenía que ser salva la humanidad. Pasaron esos 4,000 años. Es cuando Dios decide cumplir con su palabra. Y su palabra, por ese poder divino que solamente Dios tiene, no importando ser Dios, se despojó a condición de hombre y vino a este mundo y se le dio un nombre como todos los seres humanos, y ese nombre es Jesús, que en hebreo es Yeshua, y su significado es salvación. Venía el Salvador del mundo con nuestra naturaleza para salvar al mundo en la persona de Jesucristo. Así que Jesucristo viene, ministra, predica, y llegado el momento es cuando se decide ese tiempo en que tenía que pagarse por todos los pecados del mundo. Tenía que ser un hombre y tenía que ser un hombre sin pecado y sin mancha. El único que lo pudo haber hecho fue Jesucristo. El mismo Jesús tuvo que subir a una cruz para pagar por todos los pecados de nosotros, por todos los pecados de la humanidad. Y estando en esa cruz, una vez que había hecho todo lo que tenía que hacer, sus palabras fueron: consumado es. Así que si ustedes les preguntan cuál es la fecha de tu libertad, cuál es la fecha de la libertad de la humanidad, usted puede responder: hace 2,000 años, en un monte, en una cruz. Y eso lo ganó un hombre. Y ese sacrificio fue una vez y para siempre. Y él, en ese momento, no fue un momento de derrota, sino fue un momento de victoria para toda la humanidad. Porque venció a Satanás, venció al pecado y después venció a la muerte, porque resucitó y está a la diestra de Dios Padre y hoy reina por los siglos de los siglos. Y se llama Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas. Aleluya. Él es el que nos da libertad. Y solamente así es como usted puede leer esas bellísimas palabras escritas en Juan capítulo 3, versículo 16. Estando en la cruz. Estando en la cruz. Imagínense, está Jesús en la cruz. Y lo primero que dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en ese momento se empieza a escribir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él
que Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenar al mundo, sino todo lo contrario, que el mundo sea salvo única y exclusivamente a través de Él. Por eso le damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Así que fue un día glorioso. Ahora usted sabe cuándo fue consumada la independencia. ¿La independencia de quién? La independencia del corazón del hombre, del sojuzgamiento de Satanás y la consecuencia que es el pecado y que significa la separación con Dios. Cuando el hombre peca, se separa de Dios. Cuando el hombre desobedece, se separa de Dios. Hay un solo medio para volverse a reconciliar y unirse a Dios. Y ese medio que solamente lo logra se llama Jesucristo, porque Él tomó el lugar de ese cordero para poder redimir, para poder rescatar a toda la humanidad. Desde entonces hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga, toda la humanidad tiene la buena noticia de que en Cristo puedes ser salvo, en Cristo puedes tener la vida eterna, en Cristo puedes ser libre de aquello que te ata tu corazón al sojuzgamiento del pecado, al sojuzgamiento de Satanás, al sojuzgamiento de aquello que te hace desobedecer, para poder ser libre en Cristo Jesús. Y el estado que cambia en cuanto a esa libertad, en cuanto a cuando tú dices soy libre en Cristo Jesús, es muy diferente a ser esclavo del pecado. Por eso, este libertador de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma, que se llama Jesús, vamos a conocerlo un poco más acerca de lo que logra en nuestras vidas. Y por favor, si trae su Biblia, vaya al Evangelio de Juan, al capítulo 8, al versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único capaz de darte la libertad más importante en tu vida, que es la libertad de la esclavitud del pecado, es Jesucristo. Por eso Él decía en este momento, hablando con aquellos judíos: solamente al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, porque el único que pagó el precio por todos los pecados de la humanidad es Él, Jesucristo. Y cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, cuando has aceptado ese sacrificio en tu corazón y te has arrepentido de todos tus pecados y le has creído a Él en cuanto al perdón de todos esos pecados y te has perdonado a ti mismo, empiezas esa nueva vida en Cristo Jesús, con una libertad en tu corazón, pero para la cual hoy el Señor te quiere dar un mensaje importantísimo también, para que conserves y vivas en esa hermosa libertad y no te dejes confundir. Vaya usted a la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Versículo 1, donde nos dice el Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, cuando Jesús te hace libre de la esclavitud del pecado, no quiere decir que ya no va a haber ninguna acción en ti, en tu corazón. Él te está diciendo, observa bien las acciones de tu corazón, pero en Cristo Jesús, para que estés firme en esa libertad, para que no permanezcas fuera de Él, sino permanezcas en Él. Porque solamente de esa manera podrás ver transformando tu vida día con día y poderse entregar a la voluntad de aquel que te salvó, que se llama Cristo. Cuando no ocurre esto, cuando te dejas engañar, cuando caes en la mentira de los conceptos que el mundo sigue arrastrando, aquellos que no creen, aquellos que creyendo no le aceptan, o aquellos que creyendo se desatienden de Jesús y que convierten esa libertad en un libertinaje. Así que vamos a leer lo que nos dice en el versículo 13 del mismo capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Nos dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú eres un esclavo del pecado, las consecuencias obviamente repercuten en ti, pero no solamente repercuten en ti, sino repercuten en el prójimo, en el más próximo a ti. Las consecuencias de tus malas decisiones no solamente repercuten en tu persona, sino que también repercuten en personas que te rodean, directa o indirectamente. Cuando tú has conocido a Jesús, tú te podrás acordar y podrás entender que cuando a Jesús le preguntaron de cuál era el principal mandamiento, Jesús lo que respondió fue: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es importante también: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se encierra toda la ley y todos los profetas. Cuando tú te conviertes a cristiano, cuando aceptas a Cristo en tu corazón y permaneces firme en esa libertad, porque ahora ya no estás bajo el reino del pecado, sino bajo el reino o reinado de Jesús, tienes que permanecer firme en esa libertad. Pero no se te debe de olvidar, o no te debes de confundir con lo que el mundo enseña acerca de libertad. Porque la libertad para el mundo es hacer lo que tú crees o lo que tú quieres. Incluso creyentes llegan a pensar que pueden ya, por ser libres, hacer lo que su voluntad les da a entender. Y esto es un tremendo error. Lo que lleva a Cristo, lo que lleva a Dios diariamente en tu vida, se llama obediencia. Y ya aprendimos que la palabra misma nos dice que el obediente es sabio. ¿Cuántos sabios hay aquí? 2, 3, los otros más o menos se están decidiendo. El que obedece es sabio, y el que obedece a Dios es más sabio. Si tú obedeces a Dios, siendo Dios perfecto, no hay margen de error. Así que todo lo haces perfecto. Decimos amén. Cuando tú tienes esa relación con Dios, empiezas a amarlo, porque cada vez que le obedeces, existe un resultado. Ese resultado siempre va a ser de bien, nunca de mal. Provoca en ti agradecimiento y empiezas a aprender lo que significa amar, de tal manera que cuando cometes un error contra Dios te duele. Eso mismo empiezas a experimentar con referencia al prójimo. Empiezas a entender que tu egoísmo no te ha dejado pensar correctamente, que cada decisión que tomas no solamente es contra ti, sino contra todos los demás, contra todo el que te rodea, contra personas que inclusive ni siquiera
libertad como libertinaje. Y para esto te dice algo bien interesante: no te dejes guiar por los deseos de la carne. Los deseos de la carne son todos contrarios a Dios. Los deseos de la carne es tu propia voluntad, haciendo lo que tú crees y siempre evitando el sacrificio, el esfuerzo, aquello que te hace trabajar de más, aquello que te incomoda. Esa es la carne. Todo aquello que finalmente te lleva a ti a cumplir un deseo. Y cuando es deseo por sí solo, de la carne, este busca satisfacerlo por la buena o por la mala. ¿Cuántos han estado bajo deseos? No tenga miedo, no tenga pena. Todos somos humanos, si no Cristo, ¿para qué murió en la cruz? Así que todos hemos pecado y todos hemos estado bajo un deseo o muchos deseos, y no nos ha importado si va a ser bien o va a ser mal. Nosotros hemos satisfecho ese deseo. El problema es que al satisfacer ese deseo solamente y no estando bajo la voluntad de Dios, se llama pecado. Y cuando es pecado, entonces se llama esclavo del pecado. Consecuencias van a venir, lo quieras o no, tarde o temprano. Y no solamente sobre ti, sino sobre todo aquel que te rodea. Así que nos dice el Señor, estar firmes en esa libertad. Cuídate bien de que no te engañes o no seas engañado con el concepto de libertad. Libertad no es igual a libertinaje, porque tú has pasado de una condición de esclavo a libre, no de esclavo del pecado, y ahora, como algunos llegan a decir inclusive, ahora soy esclavo de Cristo. No, Cristo no tiene esclavos, Cristo hace hijos, no hace esclavos. Decimos amén. Así que pasas de la condición de esclavo a condición de hijo. Y para darte unos ejemplos acerca de deseos de la carne, pues aquí viene un listado para que te quede claro y te cuides mucho de no andar bajo esos deseos. Mira bien lo que dice en el mismo capítulo 5 de Gálatas, a partir del versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Repito, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, ahí va la lista, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, no de ira, porque aquí decimos ira, no, de ira, de enojo, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Alguno ha tenido envidia de otra persona? Pecadores, todos. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Decimos amén? Hoy podemos celebrar
Sí, la libertad de nuestro país, hasta donde la quiera celebrar y entender. Pero lo más importante es que usted pueda llegar a entender que a menos que Cristo reine en su corazón, usted se va a poder declarar verdaderamente libre. Libre de lo que más le perjudique en la vida. Miren, no son los gasolinazos, créanmelo, ni la reforma energética, ni la reforma fiscal, ni la reforma de las reformas. Uno está más preocupado en eso. Lo que más le puede llegar a perjudicar es que seamos esclavos del pecado. Porque tú puedes echar y decir y criticar y juzgar a todos los que hacen mal, al gobierno si está cometiendo errores, a los maestros si no están haciendo bien las cosas, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a todo el mundo puede decir que están haciendo algo mal. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú todos los días? ¿Qué estás decidiendo tú todos los días? Y aún me pueden decir, es que yo no hago nada. Precisamente, al que no hace nada y lo sabe hacer, también le es pecado. ¿Decimos amén? Cuando tenemos la libertad en Cristo, como hijos, tenemos un Padre. Ya no somos hijos sin padre, ya no somos hijos sin familia. Cuando tenemos a Cristo, Él nos adopta como sus hijos y pertenecemos a la familia de Dios. Y usted puede entender que en una familia, en un orden, en una buena educación y buena ética familiar, el hijo obedece al padre. Cuando el hijo desobedece al padre, le está diciendo, no te amo, me amo a mí mismo y quiero hacer las cosas así. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Si le obedecemos a Él, permanecemos en Él y demostramos que le estamos amando. El resultado siempre va a ser bueno para cada uno de nosotros y bueno para todas las personas que nos rodean. Sabremos entonces amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y entonces cualquier principio de Dios lo podremos entender y aplicar en nuestras vidas. Ya no estaremos sujetos, ya no seremos esclavos al pecado, a la ley del pecado, sino estaremos libres gracias a Jesús en la libertad que Él nos dio y nos reconcilió con Él gracias a su tremendo sacrificio en esa cruz, por el cual hoy ese nombre es sobre todo nombre y es el único que nos lleva al Padre y nos da la salvación. En esa libertad quiere el Señor que todos andemos. En esa libertad quiere el Señor que nosotros la disfrutemos. No es una religión, no es un fanatismo, no es una actividad religiosa. Por favor, grábesela en su cabeza y en su corazón. Esto no es me lo aprendí, lo repito 40 veces y voy con tal persona o toco tal cosa. Esto es real, porque es real la batalla que usted tiene dentro de su corazón entre el bien y el mal todos los días de su vida. El único que libra la batalla y gana se llama Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Así que Dios, hoy es un día para gozarnos. Dice el salmista, este es el día que creó el Señor, alegrémonos y gocémonos en Él. Y siempre el Señor tiene excelentes noticias para cada uno de nosotros. Hoy la excelente noticia es, y quiero hablarle al creyente y al no creyente, al que tal vez por primera vez está escuchando la palabra de esta manera, al que tal vez por primera vez está entendiendo, y con todo respeto lo digo, al que por primera vez está haciendo conciencia de que Jesús es Dios y que Él está vivo, está cerca de tu corazón y quiere entrar en Él, no como una religión, no como una marca ni como una denominación, sino como lo que Él es, el único Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
Él quiere entrar ahí para librarte de la esclavitud del pecado y hacerte verdaderamente libre, transformando tu corazón, escúchame bien, a su imagen y a su semejanza. No la imagen y semejanza de una religión, no la imagen y semejanza de un hombre o de una mujer, o de un concepto o de una definición. Por favor, valora esta palabra. Él te quiere transformar a su imagen y semejanza. Y solamente lo puede lograr cuando tú abres tu corazón y le dices: Señor, verdaderamente he escuchado tu palabra es verdad, acepto que me he equivocado, hoy reconozco que muchas veces o tal vez siempre hago mi voluntad. Vuelvo a repetir, estoy hablando a creyentes y no creyentes. Creyentes o no creyentes les estoy hablando. Y no yo, sino Dios. El deseo del corazón de Dios es que tú disfrutes de esta libertad, que como nunca antes seas libre en Cristo Jesús. No sé si tú ya te cansaste de estar bajo esa esclavitud. Yo un día me cansé, reconocí que mi voluntad no servía para nada más que para cometer errores. El hombre tiene poder, tú tienes poder, pero el hombre que no deja que Dios gobierne ese poder no sabe cómo usarlo. Ustedes y cada uno de ustedes son bellísimas personas, especiales para Dios, porque fueron todas creadas por Él. Todos fuimos creados por Dios, todos. Solamente hay una gran diferencia. Hay quienes desean ser sus hijos y hay quienes se quedan solamente en ser creación. Hay una gran diferencia. ¿Tú quieres conocer esa gran diferencia? Acércate a Dios. Te ofrezco lo que yo vivo y te lo digo humildemente. Humildemente. Me desespero cuando no puedo enseñar o compartir la palabra a alguien. Hay mucha simulación en el mundo. Hay muchas almas que están sufriendo esa esclavitud. No sé si tú seas una de ellas. Tal vez no te has atrevido a salir de esa esclavitud o no sabías cómo hacerlo. Yo ni me atrevía ni sabía. Pero un día así como hoy, Jesús, amable como es Él, porque es todo un caballero y que te ama, a través de un hombre que estaba predicando la palabra y que por primera vez yo le escuchaba de esa manera. Dios provocó en mí que abriese mi corazón. Ahí empezó el movimiento de independencia de mi corazón. Pasado el tiempo, se consumó cuando acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Y desde entonces soy libre en Cristo Jesús. No lo puedo
a pedir que te pongas en pie, por favor. Otra vez digo, creyente o no creyente, esta palabra es para ti. Hoy quieres verdaderamente ser libre. No finjas. Si no lo quieres, dile que no, porque Dios es todo un caballero que amablemente va hasta la puerta de tu corazón hoy, no con una religión, ni con un nombre, ni con una denominación. Dios mismo está aquí. Y es el que está a la puerta de tu corazón. Así que si no quieres, dile que no. A Jesús se le acepta o se le desecha, no es a medias. Solo deja hoy que el Espíritu Santo haga su trabajo. Solamente si tú lo decides, abre tu corazón, pídele perdón a Dios. Creyente o no creyente, humíllate, pon tu corazón de rodillas ante el Señor y dile: Padre, había estado bajo la esclavitud del pecado porque había hecho solamente mi voluntad. Vivía aprisionado en los deseos de mi carne. Pero hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Hoy rindo mi corazón a ti. Hoy te pido perdón. De aquí en adelante saldré de mi zona de confort y de comodidad y seré un sacrificio vivo para ti todos los días, estando firme en la libertad que tú me das. Ya no más